Hola a todo el mundo. Estamos en el cuarto episodio de Cápsulas de Resiliencia, nuestro particular podcast que pretende hacer la vida de las personas en instituciones más resiliente y más agradable, más vida, ¿no? Y hoy tenemos el privilegio de que nos acompañan dos instructores de la Fundación Seitai, la Àngels y Ángel. Àngels Avellán y Ángel Calvete. Entonces, es un privilegio porque antes de grabar la entrevista hemos podido probar el Seitai, el Katsugen, bueno, y el Yuki, y estamos como nuevos. O sea que mil gracias por compartir con nuestros seguidores vuestras prácticas que, bueno, nos han dejado un cuerpo, muy buen sabor de boca. Gracias a vosotros por vuestra atención, por haber puesto la mirada en Seitai y, bueno, y pensar que podemos ser un vehículo para vuestro trabajo. Perfecto. Antes de todo, quería preguntaros qué es para vosotros, en breves palabras, la resiliencia, que es una palabra que se utiliza mucho, a veces demasiado, pero bueno, para vosotros, ¿qué sería? Yo diría que la capacidad de adaptarse, ¿no?, que es un constante en la vida humana, y en la vida aquí en nuestra sociedad es una constante de niño, adolescente, juventud, madurez, etcétera, etcétera. Entonces es la constante, viene por biología, ya viene esa capacidad de adaptación. Entonces diría que sacar lo mejor que uno tiene de sí para que ese hecho se dé, ¿no? En el Seitai en concreto, y gracias a las prácticas del Kasugen, Undo y el Yuki, esto te ayuda más, ¿no?, a que esta capacidad que tiene el organismo de dar una respuesta bien a estímulos o necesidades internas y externas se produzca. Entonces, lo resumiría con esa capacidad de adaptarse dando lo mejor de uno. Muy bien. Y de alguna manera, como habéis explicado en los otros vídeos, también Seitai significa el movimiento que organiza, ¿no? El movimiento espontáneo que organiza, y esto también es como una capacidad de reparación que tenemos todos en nuestra mano y, ¿por qué no, también de resiliencia, ¿no? Sí, la resiliencia, desde luego, en circunstancias más adversas, ¿no?, que es cuando quizá más necesitamos, ¿no?, flexibilidad, amplitud, pues cuando todo esto no existe, pues las situaciones adversas son más duras, ¿no? Entonces, a través de las prácticas de Seitai podemos conectar con estas zonas que tienen un exceso de tensión y que no nos permiten, pues, que haya una respiración amplia, ¿no? Cuando, pues, la boca del estómago, el diafragma está tenso, todo lo demás empieza a sufrir también. Pero en ocasiones, pues cuando hay tensión en la cabeza, pues los pensamientos, no sé, no nos dejan vivir, la angustia, pues también los pensamientos son de una manera y el organismo también se va colocando en tensión, ¿no? O sea, nada va por separado, todo va unido. Coordinar, que todo esto, que la respiración sea más amplia y ayudar a encontrar esas zonas que no se coordinan, pues las prácticas de Seitai, el Katsugen, el Yuki, la observación de la respiración en el Yoki, pues todas estas prácticas nos ayudan a identificar esas zonas que están, dijéramos, más tensionadas, vacías, descoordinadas, ¿no? ¿Y qué ocurre? En nuestra naturaleza, en la naturaleza humana, siempre existe el deseo de mejorar. Esto es algo innato en nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, cuando hay mucha tensión, esto también se pierde o cuesta más de que surja. Pues bueno, vamos a volver a encontrar nuestra natural respiración, nuestra coordinación,
a identificar las zonas de tensión excesiva, porque tensión siempre tiene que haber. Es cuando hay un exceso de tensión o una tensión que no se resuelve, cuando entramos en problemas, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? Y qué esperanzador el hecho de que a través de esta práctica y de este bien cultural, que es en Japón el Seitai, se pueda uno ir encontrando a través de un movimiento creativo pues nuevas oportunidades y que no se quede la cosa tan rígida, ¿no? El cuerpo tan rígido. Entonces, bueno, habéis hablado también de los vaivenes que nos mecen, ¿no? Que ens bressolen. Y qué bonito, ¿no? Es como si la vida, si la dejamos, si estamos receptivos, nos acaba meciendo, nos acaba cuidando, ¿no? Qué mago, qué bonito esto que dices. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Vaivén. Y tanto, porque al final todos son vaivenes. Bueno, en el movimiento siempre hay un vaivén, entonces conectar con el vaivén que en cada momento necesitamos, pues, y a veces el vaivén es muy amplio, otras veces es pequeño, pero sentirlo agradable, ¿no? de estas cosas, pues es reconciliarnos un poco también con la vida, ¿no, Ángel? Exacto, porque el vaivén te hace entrar en ti, ¿no? Y es algo que por la necesidad que tenemos de manera tan aumentada de vida exterior, ¿no? Entonces volver a ti en una pequeña respiración, en un pequeño vaivén respiratorio, en un pequeño movimiento respiratorio, te reconcilia contigo, ¿no? Es como si te encontraras otra vez y dijeras, bueno, ya soy yo, otra vez, ¿no? Porque llevamos mucho movimiento hacia afuera, ¿no? Por el tipo de vida social, por la cultura que se ha creado, el tipo de sociedad. Entonces, nos falta siempre retirada hacia adentro y vemos que como aumenta pues, la práctica de yoga, la práctica de meditación, la práctica de, bueno, cualquier técnica que está allí y que siempre te invita hacia ti, a tu diálogo interior, y esto también nos lo da el Kasugen, ¿no? Que nos da este diálogo interior, el Yuki, que nos da el diálogo con el otro, con lo cual, bueno, la vida es movimiento y es vaivén. Yo creo que a los residentes de nuestra residencia les puede ir muy bien porque son prácticas sencillas, incluso con personas con una demencia muy avanzada. El tacto es el último y el vestibular, los últimos sentidos que se pierden, ¿no? Y es una conexión, ¿no? Yo creo que nos permite estar en una conexión muy directa, ¿no? Y la conexión con el otro también es, bueno, nos mantiene vivos, ¿no? Y, o sea que todo esto un poco creo que les puede ir muy bien a los grupos de psicomotricidad que hacemos allí. Entonces, perfecto. Os voy a hacer una pregunta un poco, porque también no sé si un poco así más técnica, ¿vale? Y en autismo, por ejemplo, también se habla de los movimientos autorreferenciales, de que también entiendo que entran en una especie de trance pero para desconectarse del mundo, ¿no? O a veces en las demencias también hay estos movimientos estereotipados, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería la diferencia en encontrar un vaivén en Seita, en Katsugen Undo o estos movimientos? Bueno, ahí, cuando ya entramos en patología y surge algún movimiento motriz de estas características, yo no voy a decir nada de cuál es la diferencia. Porque lo que sucede en esas patologías tienen que ver con la patología, ¿no? Eso es una especialidad muy alta. Pero de alguna manera, si estas personas tienen este automatismo, ¿no? Quiere decir que en algún punto de su ser siguen conectando con algo que es vida suya y que de alguna manera esta vida no puede expresarse en ese momento de otra manera, pero que les ayuda a mantener un eje propio
¿no? Aunque ese eje desde el exterior lo veamos pues como muy seguido, muy igual, ¿no? Incluso sea una de las características de cierta patología, ¿no? El Seitai y en concreto el Kasugen Undo, claro, vas entrando en ti también, ¿no? Hay ese diálogo y se van movilizando, no solamente lo motriz, sino que movilizas lo biológico, lo orgánico, porque también mueves órganos. Entonces, pero se moviliza también todo esto que nos hace ser seres humanos y que nos hace llamar personas, ¿no? Tus vidas, tus vivencias, cómo procesas tus cosas. Entonces, a través de eso vas afinando, ¿no? Afinando lo que es tu vida, afinando lo que es tu vida. Y esto es lo importante. Comparar si es más bonito o no, o mejor, o qué sucede con el otro. No lo decía, pero no lo haría porque yo lo percibo así. Mantienen la conexión consigo mismos, aunque desde afuera se ponga como una característica de la patología. Qué grande lo que has dicho, y como que mantienen su eje y expresan su vida, ¿no? A través de este vaivén. Es una expresión de vida, ¿no? Que les mantiene... Claro, les mantiene ellos, siendo ellos. Con ellos. Aunque, claro. Porque quizás haya conciencias en el caso de demencia, ¿no? Pues hay ciertas áreas estropeadas del cerebro y entonces se pierde una conciencia, pero también conciencia de eso que han sido, pero solo eso último les ayuda a mantener, porque en el Seitai nos pasa esto también, ¿no? Nos surge el movimiento espontáneo a través del Kasugen y te notas que eres tú allí dentro, que estás allí, en eso que se está produciendo. Y eso no se manifiesta en palabras de ningún tipo. No se manifiesta. Se puede manifestar en que una zona se amplía, el movimiento, se puede manifestar en que una respiración se amplía, se puede manifestar en que tienen una claridad, en un pensamiento, pero de cualquier manera detrás de eso siempre está esa finura de conectado, ¿no? Con la vida. Jo, qué inspirador. Y además, pues no, porque a veces desde psicología, psiquiatría se tiende a tildar de vacío, ¿no? Como movimientos estereotipados, vacíos, como... Pero hostia, lo has llenado de significado de una manera súper, muy poética y muy fuerte, ¿no? Entonces, hablando un poquito del espíritu de nuestra época, ¿no? Y también que llevamos muchos años también, muchos siglos, ¿no? Con este paradigma donde lo voluntario, ¿no? El control voluntario del cuerpo es como la máxima inteligencia, ¿no? I ara veniu als Seitai i dieu que seguint el movimiento espontáneo encontraremos las mieles de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Bueno, ¿creéis que una de vuestras tareas es reivindicar, mostrar pues todas las cosas positivas que implica este movimiento vital, espontáneo? Bueno, desde luego que para vivir en sociedad también, o sea, necesitamos que el movimiento voluntario sea fuerte y Claro. sea... Pero en ocasiones, es lo que decimos, en ocasiones usas tanto el voluntario en contra de tu voluntad, ¿no? Porque hay veces que estás cansado, pero tienes que seguir, tienes que acabar aquello, tienes que seguir, ¿no? Y esto produce un cansancio que en teoría deberíamos recuperar pues con las horas de sueño o pues, con las paradas, comiendo, no sé qué, ¿no? Pero en ocasiones es tan exigente lo que hacemos y que te vas a dormir y no duermes porque la cabeza sigue en aquello que estabas haciendo, los hombros siguen levantados queriendo terminar, las piernas se mueven porque no sé qué, cada uno lo expresa a su manera, ¿no? Estas tensiones. Entonces la propuesta de Seitai o la vivencia de Seitai pues es pues esto, cultivar el movimiento que nos ayuda a coordinar todo eso que se pierde, ¿no? En esta vorágine de exigencias sociales o
o lo que sea, ¿no? O familiares. Entonces, como decía Ángel, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Entre todo esto, ¿dónde estoy yo? Pues no lo sé. Hay un momento en el que te paras y dices, pero ¿yo qué quiero? No sé, porque claro, sé lo que quiere mi jefe, sé lo que quiere mi hijo, sé lo que quiere mi nieto, pero ¿yo qué quiero? ¿No? Claro, Y ¿dónde entonces, estoy? ¿dónde estoy? Y entonces, encontrar este espacio que sí que es verdad que ahora se están poniendo, están muy de moda y está pues todo tipo de prácticas o métodos, Feldenkrais, bueno, Tai Chi, tal, ¿no? Pero, ¿qué pasa con Seitai? Que es que Seitai no tiene un método ni una técnica, sino que tiene, date un espacio, esto es lo que tiene, ¿no? Tiene una propuesta de darte un espacio para conectar con lo que tú quieres, con el movimiento espontáneo que tú necesitas para recuperarte de esas tensiones, ¿no? Entonces, como no te dice qué tienes que hacer, cuánto tiempo tiene que durar la respiración, cuántas vaivenes, en qué dirección los tienes que hacer, ¿no? Eres tú el responsable y el encargado de reencontrarte, ¿no? Y esto es una propuesta un poco así diferente, Es diferente. totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y como decíais, son prácticas muy sencillas, pero a veces cuesta mucho llegar porque no tienen un sistema, ¿no? Detrás, un sistema de Sí, sí, de tres repeat, metros, ¿eh? sino que dices, no, lo que tú necesites, ¿no? Y Sí. hago bien el vertical, no sé, es igual. El caso Claro. es que tú sientas que lo estás haciendo. En el fondo es la grandeza de la naturaleza humana que nace con esta categoría, ¿no? Esta capacidad, ¿no? De dar respuestas a lo que necesitamos por dentro, a lo que nos pide la vida por fuera. Respuestas que lo sabemos desde niño, pues tienes hambre, lloras, te caes, lloras y pides la atención del otro, te haces una herida y se cierra, si es más grande, pues bueno, ya te ponen un puntito y también te ayuda a cerrar, incluso te pueden operar de algo grande y te favorecen con medicación esa cicatrización, pero es que ya la tendencia está allí, o pasas un resfriado, tiene un proceso, ¿no? de ir aquello subiendo y volver a bajar, o de volver cuando después de una comida que no te ha sentado bien. Esta es capacidad que está allí, entonces es volverlo a exponer y a decir, hey, que esto está aquí y solamente se trata por de entrenarlo, sensibilizarse a eso. Entonces, claro, no tiene la gestualidad de tener que repetir unos movimientos en concreto, ni un número de veces, ni en un espacio concreto con incienso o con... Entonces, claro, ¿por qué? Porque ya lo llevamos con nosotros, lo llevamos incorporado. Esto es lo grandioso que es, al mismo tiempo, lo frágil que resulta, ¿no? Lo frágil que resulta porque un hecho chocante te puede producir un trauma, un accidente de coche te puede romper una pierna, entonces es la grandeza al mismo tiempo, pero en esa exposición de la grandeza, la frontera de la fragilidad que somos, ¿no? Frágiles como que nacemos y necesitamos todo ahí un tiempo, ¿no? En bebé que nos tienen que cuidar, dar de comer, cambiarnos, porque se acaba de formar, ¿no? Cuando con el nacimiento y el tiempo posterior acabamos de formar esto que somos. Y aún nos estamos formando, ¿no? Toda la vida. Hablabais también de, ¿no? Es que es verdad, o sea, que vivimos en una ilusión de control o de que somos superhéroes o que no. Y realmente, cosas que decía Ángels, ¿no? La digestión, el dormir, ya es movimiento involuntario, la cicatrización de una herida, el funcionamiento del hígado y la formación del hígado, la formación de todos los órganos. ¿Qué es esto? ¿No? Es movimiento involuntario y es las células que se están organizando en base a unas directrices que tampoco nos está muy claro dónde están, ¿no? Pero que es acojonante, ¿no? Y que solo estamos muchas veces en esta parte voluntaria de cara afuera, ¿no? Que mirando para afuera, tanto para adentro. Entonces, un poquito por lo que vais comentando, no creo que es darte un espacio
contigo mismo, el Seitai, y sin demasiados rituales, simplemente enraizando en lo que ya hay en nuestro cuerpo, Sí, ¿no? sí, claro. Hay que entender que la evolución del hombre, y hablamos de millones de años, ¿no? Ha ido produciéndose un hecho muy importante, ¿no? Que es conseguir una postura bípeda, ¿no? Y esta postura bípeda, con un apoyo de 3 puntos que estudiamos en Seitai, ha conseguido pues una elongación, ¿no?, de la columna vertebral, con una agilidad, ¿no?, una disposición de los brazos más ágil y la liberación del cuello, pero también ha dado que el cráneo se pueda coordinar, asentar en la primera vértebra, y esto ha producido a la yasimente de la naturaleza humana un sobreañadido, ¿no? Todo esto viene por una energía sobrante, ¿no?, que ya no se tiene que aplicar en búsqueda de comida, en no sé qué, y esta energía ha producido que lo que llamamos la psique podríamos llamar mente, y además el hecho consciente en lo que es la evolución del ser humano, el hecho de ser consciente, incluso la conciencia nace allí. Y claro, este añadido nos ha producido hacia mirarnos a nosotros mucha alegría de decir, uy, esto yo lo puedo manejar, porque es cierto, lo puedo manejar y lo vemos. Puedes practicar artes marciales y puedes manejar cómo defenderte, puedes ir al gimnasio y manejarte con las pesas para aumentar el músculo. Y ese acto consciente que nace del mismo deseo espontáneo nos devuelve como, wow, esto qué grande es, pues venga, voy a ir a más. Y claro, ¿qué hacemos o qué decimos en el Seitai y qué estamos diciendo aquí? Que recuperemos esta conexión tan importante que existe de la estructura básica que lo forma cráneo, que al mismo tiempo es mente, columna vertebral, que al mismo tiempo es un mogollón de sistemas allí que conectan con el resto de órganos, y pelvis, ¿no? Y entonces decimos, recuperemos que esto que tanto utilizamos pertenece a este otro resto, ¿no? En un lenguaje pues más común de la que diríamos que la cabeza pertenece al cuerpo, ¿no? En los estudios durante muchísimos años se estudiaba todo lo que tenía que ver con la cabeza por un lado, lo que tenía que ver el cuerpo con otro, y de hecho empleamos nosotros mismos en nuestras expresiones cotidianas, decimos cuerpo, ¿no? No, es que mi cuerpo que necesita tal como y cual. Si estuviera como separado, si esto, ¿no? Esto como está si, entrenado, claro, como si y lo esto otro... no estuviera, o sea, Sí. que te corten la cabeza, que ya no hay vida, ¿no? Entonces está integrado en esto otro. Y aquí con la respiración, con el Kasugin, con el Yuki, volvemos a que todo esto que somos recupere que tiene una unidad y que la cabeza, lo mental, está incluido, ¿eh? Aunque repito, por evolución hay ese punto de más, que es el que nos puede llevar hasta engañarnos, ¿no? Creyendo que podemos más con las cosas. O sea, ¿es un cambio de paradigma o Sí. incluye toda la columna, todos los nervios de la columna y la pelvis, ¿no? Te voy a decir, no es ningún cambio de paradigma, es recuperar el paradigma original. Vale. Diría yo. Súper. Es recuperar el paradigma original. El cambio de paradigma fue el otro, el creer que, claro, en la cultura dominaba, ¿no? Que la cabeza dominaba, ¿no? Sí, exacto. Sí. Bueno, volviendo un poco a los cuerpos de las personas que viven en residencias, ¿no? Que normalmente son cuerpos que se mueven por una necesidad o por una obligación, toda la gimnasia dirigida, o porque tienen que bajar abajo, porque tienen que... Bueno, y van perdiendo este contacto con su movimiento espontáneo, que esto lo tenemos en común con la psicomotricidad, que movimiento espontáneo tiene que ver con el placer, como en Seitai, ¿no? Que encontrar el placer en los movimientos. Y entonces este placer nace de un deseo muy profundo del cuerpo, ¿no? Y no sé, ¿dónde creéis que se alberga este deseo tan profundo de moverse espontáneamente? Esta es un poco... Pues la misma vida, ¿no? Es el deseo de vivir plenamente, plenamente, ¿eh? Claro. Sí. Y Bueno, entonces es un poco donde tú habías empezado ahora, ¿no? A decir, ¿no? Esta cosa de la energía sobrante, que es la que cuando alguien encuentra pues una expresión artística, por ejemplo, es una manera de utilizar esta energía sobrante, ¿no?
y el placer que le produce a un escritor pues estar 3 horas o un día o acabar un libro, porque ahí ha empleado y es ese deseo de expresarse, ¿no? Entonces la propia vida también tiene un deseo de expresarse fluidamente, ¿no? Y en el Katsugen, en el Yuki, encontramos la manera de que la expresión sea fluida, porque se da la coordinación. Y así, pues cuando practicas yoga, cuando vas al gimnasio a hacer musculatura, estás mucho más preparado, ¿no? Porque la respiración está mejor conectada, o sea, es compatible con cualquier cosa, ¿no? El hecho de practicar Katsugen no es, pues si hago esto no hago lo otro, ¿no? El Katsugen es como un fondo, ¿no? Un fondo para todas las cosas, para el pensamiento, para la filosofía, para las matemáticas, para todo. O sea, cuando esto está más fluido, pues lo demás también puede crecer mejor, ¿no? Y luego este hecho concreto que dices, ¿no? Cuando se llega a una edad, primero se llega a una edad en la que ya hay un desgaste biológico, ¿eh? Hay un desgaste biológico, pero también hay un desgaste vivencial. Entonces, todavía es más importante esta práctica del Katsugen, porque se trata de dialogar contigo y volver a conectar con ese hilo de vida que sigue estando allí, puesto que respiras, tienes necesidad de comer, vas igualmente al baño, tendrás más necesidad o no de ver a los tuyos o de hablar con el compañero o la compañera. Entonces, a través de este movimiento, volver a conectar con eso y lo que hubiera de desgaste, lo que hubiera de tensiones parciales y excesivas, pues porque estás mucho rato sentado, porque tienes que utilizar el bastón, porque irlo como soltando, ¿no? Irlo como soltando ahí, que respire, porque en definitiva las tensiones, sean a cualquier nivel, incluso las que se tratan a nivel psicológico, es algo que se ha quedado apretado y tiene que volver a respirar, tiene que volver a respirar, tiene que volver a respirar. Pero no olvidemos que estamos hablando que ya hay un desgaste natural. Pero la vida sigue existiendo y por lo tanto ese deseo de que puede ser quiero comer un dulce, quiero ver a mis hijos, me gusta este programa de televisión y alimentar eso, ¿no? Por eso de alguna manera, si no puede ser a través de esta conexión o sí que puede ser, si lo ponéis en práctica, pues no está de más que les hagáis mover, etcétera, etcétera. Claro, lo vamos a hacer y además que han hecho unos vídeos súper buenos y súper explicativos sobre los movimientos básicos, ¿no? Para ir despertando el movimiento espontáneo y los vaivenes del cuerpo y a su vez también unos vídeos de Yuki, que significa conexión. Comunicación agradable y bueno, que os han hecho un pequeño seminario que no tiene precio, o sea que les agradecemos muchísimo, tanto Ángel como Àngels. Bueno, per anar acabant, vosotros os imagináis, el Seitai forma parte de vuestras vidas, os ayuda a estar bien de salud, sí, de la espalda, que hablabas antes del bastón, de mentalmente. El hecho de practicar, ¿no? Y mantener la conexión contigo, porque no es ir a ningún sitio nuevo, sino que es rescatar, ¿no? Como Noguchi nos hizo ver, ¿no? Nacemos con esto, este potencial lo tenemos, entrenémoslo, es entrenarlo, igual que entrenamos cualquier otra cosa, entrenamos el idioma, el manejo del ordenador, etcétera, etcétera. Entonces, que me acabo de perder, ¿eh? Sí, yo también, ¿eh? Porque no sabía cómo acabar la entrevista. Os he preguntado si... Yo te voy a explicar, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo ya hace 20 años que tengo fibromialgia con fatiga crónica. Esto fue un palo horroroso, porque esto significó que, claro, hasta que llegué a ese diagnóstico, bueno, pasé por aquella época, hablo 20 años, por mogollón de médicos, de pruebas, etcétera, etcétera. Y claro, yo cada vez, además, cuando estás en ese momento,
estás con tu mente en la preocupación de qué es esto que me pasa, que no reconozco ni ningún síntoma que hasta ahora de cosas que he tenido. Entonces, ¿qué ocurrió? Primero, descansa el saber que ya tienes un diagnóstico, pero te parece horroroso y que además va a ser de por vida. Pero, ¿qué ocurrió? Ya practicaba, conocía antes el Seitai y todavía lo intensifiqué más, ¿no? Toda la práctica de Kasumi. ¿Y qué fue lo que hace de distinto? La enfermedad no cambia, pero te ayuda mogollón a transitar por ella, a respirar con ella, a vivirla como si no te conocieras de otra manera. Entonces yo creo que la característica principal es, si bien no te curases de eso que te pasa, porque ya llega un momento que lo orgánico lo tiene totalmente impregnado, digamos que al menos te ayuda a transitar, a llevarlo, ya que si puede respirar un poquito más de lo que respiraba, pues que respire. Si se puede mover un poquito más de lo que se movía, se mueva. Y si puedes llevarlo mejor de lo que lo llevabas, lo lleves mejor. Entonces yo creo que eso es bastante importante, sea la circunstancia de vida que estés viviendo, enfermedad, situación en el trabajo, en la familia, monetaria, en cualquier cosa, ¿no? No sé si añadirías algo tú. Bueno, también la capacidad cuando practicas Katsuben, cuando te hacen yuki o haces yuki, pues estos momentos en los que algo se conecta por dentro, pero también algo como que se reconcilia, ¿no? con el mundo de alguna manera. Y no es que estés peleado con el mundo, pero a veces esto que hablábamos, ¿no? Que llevas unas cargas o llevas unas responsabilidades o un cansancio, no sé qué. Y entonces de pronto a veces estás en una práctica y no sé qué y ¡pum! ¿No? Que tú has dicho una claridad. A veces es una claridad, a veces es como que abres los ojos y dices, pues si parece que está el cielo más azul, si parece que huele tan bien y no me había dado cuenta, ¿no? Y huele igual antes que después, pero como que algo está más bonito, ¿no? Y como recuperar un poco las cosas que te hacen sentirte bien, ¿no? Y esto apreciar, ¿no? Y lo otro como que se diluye un poco, ¿no? Y es porque la tensión se rebaja y cuando la tensión se acumula, dijéramos, todo lo ves un poco, ¿no? Más como todo lo ves un poco como más duro, ¿no? Sí, 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 total. Y cuando algo se amplía la respiración, pues también algo se va también ampliando, ¿no? Ampliando. Y flexibilizando, y entonces hay algo también más como contento, ¿no? Lo de Katsumi Mamine, que es nuestro profesor o maestro, tal, pues él insistía mucho a medida que trajo esta cultura de Japón. Y entonces a medida que iba pasando el tiempo, él decía, bueno, ahora estoy en Barcelona, ya llevo muchos años, hay que mediterranizar. Eso es. Y entonces los japoneses se ponían de rodillas, no sé qué, y Sí, nosotros sí, al principio también, ¿no? también, Y al la final ya posición muy- decíamos, no, los dos estirados también funciona. Pues esto de ir buscando lo agradable en la práctica, pues él le iba dando mucha importancia. Sí. Y esto, yo veo que esto es muy importante, ¿no? De buscar lo agradable, porque ya hay muchas cosas en la vida muy duras. No, además es un hecho natural que buscamos lo agradable y los momentos de distensión, ¿no? Quedar con amigos, tomar un trago, ir al cine, hacer una comida sabrosa, quedarte en casa tranquilamente viendo la tele, leyendo un libro, escuchando música o metiéndote en la cama y durmiendo 10 horas. Quiero decir que ya lo buscamos esto, ¿no? En nuestra vida, precisamente porque es una manera de ir aflojando, ¿no? También esas tensiones, pero también porque es una manera del reencuentro con uno, ¿no? Entonces, perdona, el Seitai también te ayuda a ser más comprensivo con uno mismo. Sí. Porque aquello de, ¡ay! Te sientes culpable porque has estado haciendo no sé cuántas horas, como tú has dicho, 10 horas en la cama durmiendo y te sientes, ¡ay! Pues, y no, pues oye, hoy lo he hecho porque lo necesitaba, ¿no? Y esta cosa de contigo mismo y con los que tienes alrededor. Eso te iba a decir, y además con el otro, porque claro, una manifestación del otro que a ti te puede sentar como una patada y te das cuenta que nace de su deseo, de su
propias ganas de tener que manifestarse de esa manera y entonces, bueno, que no va conmigo esto, ¿no? Que es su manera, ¿no? Entonces te ayuda a alimentar el respeto hacia los otros. Qué bien. Bueno, pues yo creo que podemos acabar con un saludo de los que nos ha enseñado antes l'Àngels, que respetamos los ritmos y las pulsaciones de los unos a los otros, ¿no? ¿Más o menos, Sí, Àngels? sí. Cuando hacemos prácticas en parejas o en grupos, en Seitai, es un saludo a la japonesa que es una muestra de respeto hacia la otra persona, hacia su estado y hacia esta comunicación que se va a dar ahora más íntima. ¿De acuerdo? Bueno. Y acabamos. Pues muchas gracias y yo creo que ha sido de gran ilustración y creo que va a cautivar a muchos de nuestros oyentes y espectadores. Además, porque no tienen que hacer nada más que ponerse y dejar que algo suceda. Qué bien. Y darse un tiempo con uno mismo, ¿no? Claro. En vez de estar en TikTok, ¿no? Sí, eso es. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies.